Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Gastritis aguda y crónica. Enfermedades del estómago y duodeno. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Etiopatogenia, cuadro clínico, alteraciones anatomopatológicas. Clasificación. Diagnóstico diferencial. Investigaciones. Fundamento, resultados, indicaciones y contraindicaciones, detección del Helicobacter pylori. Tratamiento médico. Dieta. Evolución, pronóstico y complicaciones. Manejo psicológico. Enfermedad péptica ácida. Gastritis aguda y crónica. Introducción. Las enfermedades pépticas ácidas pueden afectar al esófago, el estómago y el duodeno. Los síntomas dispépticos también se producen en pacientes que no presentan anomalías endoscópicas y conforman la denominada dispepsia no ulcerosa. Definiciones. Las úlceras gástrica y duodenal suelen desarrollarse en áreas de mucosa inflamada. Esta inflamación, denominada gastritis, duodenitis o vulvitis, en ocasiones puede reconocerse en la endoscopia por signos de edema y eritema de la mucosa, aunque es necesaria una evaluación microscópica de la biopsia endoscópica para establecer un diagnóstico definitivo de inflamación de la mucosa. La gastritis suele clasificarse en virtud de criterios endoscópicos e histológicos, con predominio de granulocitos en la gastritis activa y de células mononucleares en la gastritis crónica. La gastritis también se clasifica en función del segmento de estómago afectado. Predominante en antro, predominante en cuerpo o pangastritis. Por último, la ausencia o presencia de estadios premalignos de lesión de la mucosa, como consecuencia de la inflamación prolongada, define la distinción entre gastritis no atrófica y atrófica, respectivamente. Los aspectos endoscópicos suelen ser inespecíficos, a no ser que la mucosa gástrica presente un aspecto típico en empedrado, propio de la gastritis nodular, frecuente en niños colonizados por Helicobacter pylori, o pliegues muy agrandados sin evidencia de cáncer, que definen la llamada gastritis hipertrófico. Úlcera péptica. Una úlcera péptica es un defecto mucoso que presenta un diámetro de al menos 0,5 centímetros y que penetra en la capa muscular de la mucosa. Los defectos mucosos de menores dimensiones se denominan erosiones. Las úlceras gástricas se subdividen en proximales, localizadas en el cuerpo del estómago, y distales, situadas en el antro y el ángulo del estómago. Aparecen sobre todo a lo largo de la curvatura menor, en particular en la mucosa del área de transición entre el cuerpo y la zona antral. Las úlceras duodenales se suelen desarrollar en la pared anterior o posterior del bulbo duodenal, u ocasionalmente, en ambas, úlceras enfrentadas o que se besan. Las lesiones distales al bulbo duodenal se denominan úlceras posvulvares. Los pacientes que previamente se han sometido a resección gástrica, técnicas de Billroth 1 o 2, pueden desarrollar ulceración en la anastomosis gastroduodenal, úlcera anastomótica. Sin embargo, las úlceras posteriores a la técnica de Billroth 2 se localizan predominantemente en la mucosa yeyunal, en la unión entre las asas aferente y eferente. Las úlceras anastomóticas también ocurren tras la cirugía de derivación gástrica, por ejemplo, la cirugía bariátrica en Ille-de-Roux. Otras úlceras pépticas pueden aparecer en localizaciones de mucosa gástrica metaplásica o heterotópica, por ejemplo, en un divertículo de Meckel, en el recto o en un esófago de Barrett. Los pacientes con hernia de hiato grande pueden desarrollar ulceraciones gástricas llamadas úlceras de Cameron, a nivel de la hernia. Las úlceras de Dieulafoy, que son pequeños defectos mucosos sobre una arteriola intramural, pueden causar hemorragia grave. Aunque estas lesiones aparecen en todo el tracto gastrointestinal, 2/3 de ellas se producen en el estómago. Epidemiología. La prevalencia mundial de la gastritis es reflejo de la prevalencia del Helicobacter pylori. La colonización con esta bacteria está casi siempre asociada a gastritis crónica activa, que persiste tanto tiempo como el individuo permanezca colonizado, y solo desaparece lentamente en un plazo de 6 a 24 meses después de la erradicación del Helicobacter pylori. La colonización por Helicobacter pylori ocurre, de ordinario, en la primera década de la vida y se mantiene después de forma indefinida.
Las elevadas tasas de colonización de los países en vías de desarrollo determinan una alta prevalencia de gastritis por Helicobacter pylori, a menudo mayor o igual a 80%, en todos los grupos etarios, incluidos los niños. La presión colonizadora en la infancia de los países occidentales ha descendido de manera llamativa en los últimos decenios, creando un fenómeno de corte natal en la prevalencia de la gastritis por Helicobacter pylori que, en la actualidad, afecta a menos del 20% de los adultos jóvenes y a una cifra del 40 al 60% de las personas mayores. Según estudios recientes, este descenso en la prevalencia de Helicobacter pylori en la infancia se ha enlentecido o frenado debido a factores tales como el uso cada vez mayor de guarderías. Con todo, el descenso de Helicobacter pylori en las poblaciones de los países desarrollados ha sido inexorable. Aunque la úlcera péptica está estrechamente relacionada con la gastritis y la duodenitis por Helicobacter pylori, la epidemiología de la enfermedad ulcerosa ha venido mostrando notables variaciones cronológicas, incluso en los tiempos en los que la distribución de Helicobacter pylori era ubicua. La incidencia de la úlcera péptica aumentó considerablemente en los países occidentales a finales del siglo XIX y principios del XX y ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 40 años, aunque aún es un trastorno frecuente. Se cree que la reducción de esa incidencia, asociada a la reducción del número de ingresos hospitalarios y de cirugía por úlcera péptica, es reflejo de la disminución en la prevalencia de la colonización gástrica por Helicobacter pylori. Tal tendencia también es resultado de la aplicación generalizada de tratamientos de erradicación, que disminuyen la incidencia de las úlceras recurrentes en pacientes con Helicobacter pylori positivo. Entre otros factores implicados cabe citar el uso generalizado de fármacos de supresión ácida. No obstante, la incidencia de los ingresos hospitalarios por complicaciones ulcerosas y la mortalidad por úlcera han mostrado un descenso mucho menos marcado tanto en Estados Unidos como en otros países debido a que la reducción de las úlceras asociadas a Helicobacter pylori en personas jóvenes tiene como contrapartida el aumento de las úlceras asociadas a fármacos antiinflamatorios no esteroideos en personas de edad avanzada. En el mundo occidental, las úlceras duodenales son más frecuentes que las gástricas. Se trata de una enfermedad que se presenta predominantemente entre los 20 y los 50 años, mientras que la úlcera gástrica suele registrarse en pacientes de más de 40 años. La incidencia de la enfermedad ulcerosa gastroduodenal oscila entre 1 y 2 de cada 1000 personas al año. Aunque la prevalencia de la colonización por Helicobacter pylori es prácticamente idéntica en las personas de ambos sexos, 2/3 de los pacientes son hombres. El riesgo de recaída tras la curación inicial es alto. Más del 50% de los pacientes presentan úlceras de repetición en los 12 meses siguientes a la curación si no son tratados. El tratamiento de mantenimiento con supresores de ácido reduce esta tasa, pero solo las medidas terapéuticas que eliminan la causa subyacente de la úlcera permiten prevenir las recaídas. Biopatología. Helicobacter pylori. La mayor parte de las úlceras pépticas se asocian a Helicobacter pylori. Los estudios clínicos iniciales sobre la correlación entre la bacteria y la úlcera pusieron de manifiesto que en torno al 85% de los pacientes con enfermedad ulcerosa gástrica y el 95% de los afectados por úlcera de duodeno estaban colonizados por Helicobacter pylori. La mayoría de las personas positivas para Helicobacter pylori no presentan síntomas específicos ni padecen úlcera. El riesgo estimado de desarrollo de la enfermedad en los pacientes con una colonización persistente por Helicobacter pylori oscila entre el 5 y el 15%, es decir, de 3 a 8 veces superior que en las personas negativas para Helicobacter pylori. Figura 139, 1. Imagen endoscópica de una gastritis erosiva no complicada. La erosión aparece como una pequeña discontinuidad superficial de la mucosa con una base de color negro, flecha. Figura 139, 2. Imagen endoscópica de una úlcera en la pared anterior del bulbo duodenal. La úlcera presenta una base limpia, con un vaso visible que aparece como una mancha protruida de color rojo oscuro próxima al borde de la úlcera. La mucosa circundante está inflamada e hinchada. Figura 139, 3. Mucosa gástrica colonizada con Helicobacter pylori, que aparece en forma de bacilos curvados en la superficie de la mucosa. Tabla 139, 1.
Diagnóstico diferencial de la enfermedad ulcerosa péptica. Riesgo de aparición de úlcera. El riesgo de aparición de úlcera en presencia de Helicobacter pylori viene determinado por la combinación de varios factores relacionados con el huésped y la bacteria. Entre los factores relacionados con el huésped cabe citar la respuesta inmunitaria, el consumo de tabaco y el estrés. En un reciente estudio pangenómico de asociación, efectuado en 2 cortes europeas independientes, así como en un metaanálisis posterior, se halló una relación entre variaciones genéticas concretas del gen del receptor de tipo TOL y la prevalencia de Helicobacter pylori. Esta relación podría explicar, en parte, la variación en el riesgo de colonización por Helicobacter pylori y, en consecuencia, el riesgo de la enfermedad asociada, incluida la úlcera péptica. Los factores bacterianos que aumentan el riesgo de úlcera son la producción elevada del producto VACA, que refleja la presencia del genotipo S1M1, una gran inducción de citocinas debido a la presencia de genes del islote de patogenicidad CAC, y una mayor adherencia como consecuencia de la expresión bacteriana de BABA. Antiinflamatorios no esteroideos y ácido acetilsalicílico. Otra causa frecuente de úlcera gastroduodenal es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Al menos entre el 2 y el 4% de la población utiliza a diario ácido acetilsalicílico, derivados del ácido acético, diclofenaco, indometacina, sulindaco, o derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. El riesgo de la enfermedad ulcerosa depende de la dosis y de la duración. A los 14 días de ese tipo de tratamiento, aproximadamente el 5% de los pacientes desarrollan discontinuidades de la mucosa, es decir, erosiones y úlceras. En pacientes que prolongan el tratamiento durante 4 semanas o más, esta proporción aumenta hasta el 10%, pero muchos son clínicamente asintomáticos. La presencia concomitante de infección por Helicobacter pylori incrementa la incidencia de las úlceras relacionadas con antiinflamatorios no esteroideos. El riesgo de contraer una úlcera durante la toma de antiinflamatorios no esteroideos es mayor para los pacientes de más de 60 años, aquellos con antecedentes de úlcera, los que toman corticoides, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antagonistas de la aldosterona, y los que sufren enfermedades asociadas importantes. Entre los pacientes que toman anticoagulantes, del tipo de la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, inhibidores de la trombina y del factor 10 activado, o que sufren enfermedades asociadas graves, es más fácil que la úlcera inducida por antiinflamatorios no esteroideos produzca una hemorragia gastroduodenal con peligro para la vida. Antiinflamatorios no esteroideos. En función de sus tipos de actividad, los antiinflamatorios no esteroideos se dividen en inhibidores de las ciclooxigenasas 1 y 2. La enzima looxigenasas 1 está implicada en la producción de prostaglandinas, que intervienen en la regulación celular normal. La enzima looxigenasas 2, también participante en la producción de prostaglandinas, es inducida por las respuestas inflamatorias. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos presenta un efecto inhibidor de la looxigenasas no selectivo, en tanto que los inhibidores selectivos de la looxigenasas 2 se asocian a menos úlceras gastroduodenales, si bien su uso es limitado, debido a los efectos adversos coronarios que producen. Dados la importante correlación entre antiinflamatorios no esteroideos y úlcera y el riesgo de úlceras de repetición con su uso continuado, los pacientes con úlcera deben ser minuciosamente evaluados en lo que respecta a la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Enfermedad ulcerosa en pacientes negativos para Helicobacter pylori o no relacionada con antiinflamatorios no esteroideos. La presencia de Helicobacter pylori y antiinflamatorios no esteroideos es responsable en la mayoría de las series de entre el 80 y el 95% de los casos de enfermedad ulcerosa. El resto se suelen definir como casos de enfermedad péptica ácida idiopáticos, Helicobacter pylori negativos o no relacionados con antiinflamatorios no esteroideos. La proporción de enfermedad ulcerosa idiopática está aumentando a nivel mundial a medida que la prevalencia de Helicobacter pylori disminuye. Además, es probable que algunas úlceras en pacientes positivos para Helicobacter pylori no fueran causadas por la bacteria. Este principio es compatible con el hecho de que algunos pacientes positivos para Helicobacter pylori con enfermedad ulcerosa desarrollen úlceras de repetición tras la erradicación del microorganismo y, en consecuencia, presenten presumiblemente una enfermedad de tipo idiopático.
No se sabe si el aumento del diagnóstico es simplemente proporcional a la reducción del número de úlceras asociadas a Helicobacter pylori o si refleja un verdadero incremento de la incidencia de úlceras idiopáticas. En pacientes con enfermedad ulcerosa idiopática, los indicios específicos de la causa subyacente son aportados por la historia médica, que incluye enfermedades comórbidas y uso de fármacos, el aspecto endoscópico de la úlcera, y los signos histológicos de los márgenes de la úlcera y su entorno. En la mayoría de los casos, estos datos iniciales pueden servir de orientación para ulteriores estudios diagnósticos. Enfermedad ulcerosa maligna. Las úlceras gastroduodenales pueden ser consecuencia de una enfermedad maligna subyacente. En el estómago, estos tumores se relacionan con adenocarcinoma gástrico y, ocasionalmente, con linfomas de tejido linfoide asociados a mucosa, por sus siglas en inglés. Las úlceras malignas en el duodeno pueden ser debidas a carcinomas duodenales primarios o a cánceres pancreáticos penetrantes. Los cánceres de duodeno mantienen cierta asociación con síndromes de poliposis, en particular con la poliposis adenomatosa familiar y, en menor medida, con la poliposis asociada a MUTI y el síndrome de Peus-Jeghers. Tanto en el estómago como en el duodeno, la enfermedad ulcerosa también puede ser causada por tumores metastásicos, incluidos cánceres de mama, colon, tiroides o riñón, o por melanoma, linfoma diseminado o sarcoma de Kaposi. Las úlceras malignas son típicamente irregulares en su forma y con bordes sobrelevados, aunque también pueden aparecer como lesiones planas o deprimidas. Los actuales endoscopios de alta resolución y gran aumento permiten la visualización de la estructura mucosa alterada que rodea a la úlcera, incluidos los cambios en el patrón microvascular. Para establecer un diagnóstico definido de neoplasia maligna son necesarias numerosas muestras de biopsia, generalmente de los bordes de la úlcera. Trastornos inflamatorios sistémicos. Un escaso número de úlceras gastroduodenales se deben a enfermedades inflamatorias sistémicas y, en particular, a la enfermedad de Crohn. Con frecuencia, los pacientes con enfermedad de Crohn que afecta al tracto gastrointestinal proximal presentan úlceras múltiples, que se caracterizan por su forma longitudinal irregular. Las úlceras en el duodeno se desarrollan sobre los pliegues de Kerckring. Los pacientes con úlceras duodenales causadas por enfermedad de Crohn no presentan de forma invariable evidencias de enfermedad en otras partes del tracto digestivo y, por otra parte, las pruebas hematológicas no indican en ellos la presencia de un trastorno intestinal inflamatorio activo. La detección de inflamación ulcerosa en otras localizaciones del tracto digestivo, en particular en el ileón terminal y el colon, prestan un consistente apoyo al diagnóstico de enfermedad de Crohn, al igual que los granulomas no caseosos en las muestras de biopsia. Sin embargo, la ausencia de granulomas no descarta el diagnóstico de enfermedad de Crohn, ni su presencia tampoco es específica, dado que se asocian también a gastritis por Helicobacter pylori y a otras afecciones, en particular a sarcoidosis. La sarcoidosis también produce enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Otros trastornos inflamatorios. Entre otros trastornos inflamatorios que pueden producir gastritis o úlceras gastroduodenales cabe citar varias formas de vasculitis que afectan al sistema mesentérico, en particular la enfermedad de Behçet, la púrpura de Genoch-Schönlein, la arteritis de Takayasu, la panarteritis nudosa, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Churg-Strauss y la polivasculitis granulomatosa o síndrome de Wegener. La gastroduodenitis linfocítica, en estrecha correlación con la enfermedad celíaca, puede dar lugar a úlcera duodenal y a la posterior formación de una red estenótica. La enfermedad ulcerosa puede darse también en pacientes con policitemia vera, posiblemente en correlación con la disminución del flujo sanguíneo mucoso. La vasculitis subyacente a la enfermedad ulcerosa debe tenerse en cuenta en pacientes con úlcera crónica o recurrente en los que se hayan descartado otras causas. La flebitis linfocítica, un trastorno inflamatorio vasculítico poco frecuente que afecta a las venas mesentéricas, puede ser causa de úlcera gástrica. La amiloidosis sistémica, que afecta a la pared del estómago, en ocasiones desencadena una úlcera gástrica. Se han descrito casos poco frecuentes de úlcera duodenal en presencia de páncreas anular o bandas congénitas que obstruyan el duodeno descendente. Síndromes hipergastrinémicos. Las úlceras pépticas a veces son consecuencia de la hiperacidez gástrica crónica relacionada con la hipergastrinemia.
El trastorno hipergastrinémico más importante es el síndrome de Zollinger-Ellison, afección caracterizada por una significativa hiperacidez, que da lugar a enfermedad ulcerosa péptica grave debido a un tumor endocrino productor de gastrina. Los pacientes afectados suelen presentar úlceras duodenales vulvares y posvulvares, refractarias al tratamiento convencional de supresión del ácido. El diagnóstico puede confirmarse por la presencia de unas concentraciones elevadas de gastrina sérica en ayunas, generalmente con un aumento mayor o igual a 10 veces y mayor que 1000 picogramos por mililitro. En ocasiones se observan concentraciones de gastrina similares en pacientes tratados de úlcera crónica con dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones. Para diferenciar los casos pueden realizarse pruebas de secretina. En pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison, una inyección de secretina, 1 unidades por kilogramos, da lugar a un incremento de la concentración de gastrina sérica de más de un 50%, o concentraciones de 120 picogramos por mililitro o superiores en pacientes con una concentración de gastrina en ayunas inferior a 10 veces lo normal. Se pueden realizar algunas pruebas de imagen, como tomografía computarizada, resonancia magnética, gamografía con isótopos, ecografía endoscópica, endoscopia con videocápsula o enteroscopia asistida con balón, para detectar el tumor primario, que a menudo está localizado en el páncreas o en el intestino delgado. En ciertos pacientes, el síndrome de Zollinger-Ellison se desarrolla como parte de una neoplasia endocrina múltiple, particularmente en asociación con hiperparatiroidismo. Otros síndromes de hiperacidez son el síndrome de antro gástrico retenido y la hiperfunción de las células G antrales. En esta última, las concentraciones de gastrina sérica en ayunas están solo moderadamente elevadas y no aumentan tras la inyección de secretina, aunque responden en cambio de forma exagerada a las comidas, dando lugar a hiperacidez. Cuando el trastorno se da en un paciente positivo para Helicobacter pylori, el tratamiento de erradicación puede resultar curativo. Sin embargo, algunos pacientes con hiperfunción de células G son negativos para Helicobacter pylori. Isquemia. La estenosis u oclusión del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior también puede producir ulceraciones de la mucosa del tracto digestivo proximal. Estas úlceras suelen darse entre pacientes mayores con una ateroesclerosis grave o factores de riesgo para ello, aunque también pueden darse en personas más jóvenes con obstrucción mesentérica debido a otras causas. Las úlceras isquémicas tienden a remitir lentamente y a recidivar. En la endoscopia puede apreciarse palidez de la mucosa, acorde con la disminución del flujo sanguíneo que llega a ella. La isquemia mesentérica superior se asocia a menudo a dolor abdominal superior, que puede ser desencadenado por una comida o por la actividad física. Estos síntomas hacen que, en ocasiones, los pacientes reduzcan su ingesta alimentaria y, consecuentemente, pierdan peso antes de su presentación clínica. La prevalencia de la isquemia mesentérica superior con enfermedad ulcerosa secundaria no se conoce, en parte debido a su presentación variable, que incluye historia gradual de síntomas, falta de pruebas diagnósticas estandarizadas y fiables y escasa familiaridad de los médicos con el trastorno. La evaluación diagnóstica incluye una ecografía dúplex para valoración del flujo vascular y una angiografía convencional o por tomografía computarizada de las arterias afectadas. Las pruebas convenientemente validadas para valorar la perfusión de la mucosa gastrointestinal no están muy extendidas, pero se encuentra en fase de investigación una técnica de medición directa de la saturación de oxígeno en la mucosa durante la endoscopia. Úlceras por estrés. Los pacientes que padecen una alteración médica grave, como traumatismo importante, sepsis, quemaduras extensas, traumatismo craneoencefálico o fallo multiorgánico, pueden desarrollar úlceras por estrés en el estómago o el duodeno. Entre los principales factores de riesgo de este tipo de úlcera en pacientes con enfermedad grave se cuentan la ventilación mecánica, la coagulopatía y la hipotensión, aunque factores tales como la insuficiencia hepática o renal y el uso de fármacos ulcerógenos pueden contribuir también al desarrollo de úlceras. Este tipo de úlceras aparecen con independencia de la colonización por Helicobacter pylori. Las asociadas a lesión craneal se conocen como úlceras de Cushing, mientras que las vinculadas a quemaduras extensas se denominan úlceras de Curling. En el pasado las úlceras de estrés eran frecuentes en los pacientes de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, las mejoras en la asistencia general en estas unidades, que incluyen medidas como asistencia respiratoria y hemodinámica, inhibición de ácidos y atención más adecuada a la nutrición, han reducido la incidencia de este tipo de úlceras, que en la actualidad solo afectan al 1 al 2% de este tipo de pacientes.
Las úlceras de estrés pueden ser asintomáticas, aunque también pueden dar lugar a complicaciones, en especial a hemorragia. Figura 139, 4. Imagen endoscópica de una úlcera gástrica irregular en la pared posterior y la curvatura menor en un paciente con isquemia mesentérica crónica producida por estenosis subtotal del tronco celíaco. Otros factores. Úlcera de Cameron. Los pacientes con hernia de hiato de dimensiones considerables pueden presentarse con úlceras gástricas proximales, a las que se denomina úlceras de Cameron, que aparecen a nivel del hiato, donde el estómago es comprimido. Estas úlceras suelen ser asintomáticas, aunque en ocasiones dan lugar a hemorragia, oculta o manifiesta. Durante la endoscopia gastrointestinal alta, los pacientes con hernia de hiato grande y anemia ferropénica han de ser sometidos a una minuciosa inspección en posición normal y en retroversión, para detectar la posible presencia de úlceras de Cameron. Úlcera anastomótica o marginal. En ocasiones, los pacientes que han sido sometidos a gastrectomía parcial desarrollan úlceras recidivantes, a menudo localizadas en la anastomosis o en el interior del yeyuno, en posición inmediatamente opuesta a la anastomosis. En concreto, la isquemia y la inflamación crónica motivadas por el reflujo biliar pueden producir este tipo de úlceras. Si se descarta un cáncer en la biopsia, el tratamiento consiste en la supresión del ácido y la erradicación del Helicobacter pylori, si procede. Las úlceras anastomóticas tras la cirugía gástrica bariátrica se relacionan, al parecer, con isquemia local. No guardan una clara correlación con Helicobacter pylori, y la erradicación preoperatoria de Helicobacter pylori no parece disminuir su incidencia. La enfermedad ulcerosa péptica puede también asociarse al síndrome del antro gástrico retenido. El antro no se extirpa completamente del duodeno desconectado durante la gastrectomía parcial. Como luego tampoco se expone al ácido y, por lo tanto, no experimenta una infrarregulación fisiológica, el antro sigue segregando gastrina a pesar de unos valores de ácido normales o incluso elevados. También pueden producirse úlceras marginales tras la cirugía bariátrica de derivación gástrica en Ille-de-Roux. Otros microorganismos. La colonización por Helicobacter eilmanni, antes conocido como Gastrospirillum hominis, probablemente es de origen zoonótico y con frecuencia se asocia a gastritis leve y, a veces, a enfermedad ulcerosa transitoria. La úlcera también puede ser consecuencia de una sífilis secundaria, infección por micobacterias, infección por virus herpes simple de tipo 1, virus de la varicela zoster, infección por citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. Alcohol. El consumo de alcohol, importante a corto plazo o moderado importante a largo plazo, da lugar en ocasiones a signos de gastritis, aguda o crónica. No existe evidencia de que este tipo de gastritis implique riesgo significativo de úlcera péptica, aunque el alcohol aumenta el riesgo de hemorragia en los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica. Síndromes hiperhistamínicos. De forma similar a lo que sucede en los síndromes hipergastrinémicos, la elevación persistente de la histamina también da lugar a hiperacidez, debida a la estimulación crónica de las células parietales. Se observan concentraciones altas de histamina en dos síndromes poco frecuentes. La mastocitosis sistémica se caracteriza por proliferación de mastocitos en la médula ósea, la piel, el hígado, el bazo y el tracto gastrointestinal, a menudo asociada a liberación de histamina y de otras sustancias vasoactivas, espontánea o activada por algún desencadenante, por ejemplo, alcohol. Con frecuencia, los pacientes con mastocitosis sistémica presentan síntomas gastrointestinales, como dolor, diarrea y pérdida de sangre. La úlcera se debe a hipersecreción crónica de ácido gástrico. Entre los posibles indicios diagnósticos se cuentan síntomas de prurito, urticaria o exantema. La médula ósea y los infiltrados de mastocitos del órgano afectado llevan una mutación c-KIT específica y expresan CD2 y CD25. La hipersecreción de histamina que da lugar a úlcera péptica también se observa en la leucemia mieloide crónica con basofilia. Otros fármacos y drogas. Los bisfosfonatos por vía oral, muy utilizados en el tratamiento de la osteoporosis, pueden inducir erosiones y ulceraciones gástricas en el 3 al 10% de los pacientes tratados. El riesgo de enfermedad ulcerosa aumenta de forma sinérgica si se toman antiinflamatorios no esteroideos, si bien ello es probablemente independiente de la colonización por Helicobacter pylori.
Aunque el tratamiento con corticoides también puede verse complicado por una úlcera péptica, el riesgo relativo está solo ligeramente elevado, excepto en pacientes que presenten enfermedades comórbidas graves, sean sometidos a tratamientos prolongados o con dosis elevadas, o bien hayan padecido úlceras con anterioridad. Los demás pacientes que sean tratados con corticoides no presentan riesgo importante de úlcera, por lo que no requieren medidas de prevención. De manera análoga, el uso de antagonistas de la aldosterona también conlleva un mayor riesgo de úlcera péptica y sangrado ulceroso, posiblemente relacionado con una alteración en la cicatrización de la mucosa. Consumidores de anfetaminas y cocaína. Los consumidores de anfetaminas y cocaína en forma de crack con frecuencia padecen enfermedad ulcerosa, a menudo con perforación, probablemente debido a insuficiencia vascular. La quimioterapia, sobre todo si se aplica mediante infusión intraarterial en dosis elevadas en el sistema celíaco, puede verse complicada por enfermedad ulcerosa. Los pacientes tratados con anticoagulantes y los tratados de otras coagulopatías en ocasiones poco frecuentes desarrollan un hematoma intramural del tracto gastrointestinal. Dependiendo de su localización, estos hematomas pueden causar obstrucción, aunque en ocasiones también dejan grandes úlceras cuando se rompen y se abren a la luz. La radioterapia de la parte superior del abdomen también se complica a veces por una úlcera isquémica crónica, en especial como una complicación tardía. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad péptica ácida no siempre permiten predecir las distintas presentaciones morfológicas que se encuentran en la endoscopia. En realidad, una úlcera silente solo se reconoce cuando se presenta de forma brusca con alguna complicación, las más de las veces perforación o hemorragia, o, de manera accidental, cuando se realizan pruebas diagnósticas por otras razones. Sin embargo, la presentación típica de la enfermedad péptica ácida se produce con episodios recurrentes de dolor. El dolor se localiza de forma casi invariable en el epigastrio, aunque puede irradiar hacia la espalda, o con menos frecuencia, hacia el tórax u otras regiones del abdomen. Algunos pacientes describen el dolor como urente o punzante, mientras que otros refieren una sensación de vacío en el estómago, calificada como hambre dolorosa. Realmente el dolor puede remitir con la ingestión de alimento, y reaparecer en el período postprandial. No obstante, el momento en el que el dolor se manifiesta, correlacionado con los efectos de alivio producidos por el alimento, es más bien inespecífico, y puede registrarse también en pacientes con dispepsia funcional y sin úlcera. El dolor epigástrico nocturno que despierta al paciente varias horas después de una cena tardía es un rasgo más significativo como manifestación de dolor ulceroso. Episodios sintomáticos. Además de dolor durante los episodios sintomáticos, los pacientes pueden referir sensación de ardor retroesternal, pirosis, o regurgitación ácida a la garganta, ambos síntomas asociados a reflujo gastroesofágico, que es agravado por hiperacidez o por vaciamiento gástrico retardado. También se presentan náuseas y vómitos, aunque estos son síntomas poco específicos. La presencia de diarrea significativa puede ser indicativa de un posible síndrome de Zollinger-Ellison, si bien la diarrea también se asocia al consumo de cantidades importantes de antiácidos que contengan magnesio. En pacientes no tratados, los síntomas tienden a ser intermitentes, con exacerbaciones diarias de dolor, que se pueden prolongar de 2 a 8 semanas, separadas por prolongados intervalos asintomáticos. Durante los períodos de remisión, los pacientes suelen encontrarse bien y pueden incluso tomar comidas abundantes o picantes sin aparentes molestias. Exploración física. La exploración física no suele revelar datos de importancia. Si se ha registrado una hemorragia significativa, el paciente puede presentarse con palidez o estar incluso hipovolémico. Siempre es útil consultar sobre las características de las heces, ya que la hemorragia relacionada con úlcera se manifiesta a veces no solo con hematémesis evidente, sino con formas menos patentes de melena, heces negras. Si ocurre un sangrado masivo por la úlcera, con un tránsito intestinal rápido de la sangre, el paciente podría también evacuar sangre roja por el recto. Cuando un paciente presenta perforación aguda, normalmente se desarrolla un dolor epigástrico y abdominal intenso y en el afectado se aprecia un sufrimiento evidente. Es característica la contracción intensa de los músculos abdominales, aparente a la palpación, además de la presencia de rebote y otros signos de irritación peritoneal. En presencia de grandes cantidades de aire intraabdominal, la percusión pone en ocasiones de manifiesto hipertimpanismo sobre el hígado.
Tabla 139, 2. Síntomas y signos clave de la úlcera péptica. Úlcera no complicada. Sin síntomas, úlcera silente hasta en un 40% de los casos, dolor epigástrico. El dolor puede irradiarse a la espalda, el tórax, el resto del abdomen, más probable hacia arriba, menos hacia abajo, dolor nocturno, hambre dolorosa, aliviado con las comidas, continuo, superior más específico, inferior menos específico, náuseas, vómitos, pirosis, se asemeja o se asocia a reflujo gastroesofágico. Úlcera complicada. Dolor abdominal intenso, shock, rigidez de abdomen en tabla, con rebote y otros signos de irritación peritoneal, aire intraperitoneal libre, hemorragia, hematemesis o melena, cambios hemodinámicos, anemia, historia previa de síntomas de úlcera, 80%, obstrucción del tracto de salida gástrico, saciedad, incapacidad de ingerir alimento, eructos, náuseas, vómitos, y trastornos relacionados, y pérdida de peso. Diagnóstico. Cuando un paciente se presenta con síntomas compatibles con enfermedad ulcerosa, el diagnóstico debe plantearse a través de dos vías diferenciadas pero complementarias: la confirmación de la alteración anatómica y la investigación de su causa. En la mayoría de los casos es aconsejable seguir ambas vías de manera simultánea, aunque en ocasiones puede omitirse la verificación anatómica, con la consiguiente reducción de costes, y proceder a un tratamiento basado en la causa probable. Diagnóstico anatómico. La endoscopia digestiva alta es la herramienta fundamental para el estudio de los pacientes con sospecha de enfermedad péptica ácida. La técnica permite detectar una gastritis erosiva o una úlcera en la pared gástrica o bien en el bulbo duodenal. Debido a la alta prevalencia y a la mejoría de los síntomas de dispepsia, la endoscopia no suele llevarse a cabo de inmediato, sino que se limita a aquellos pacientes que presentan síntomas persistentes o recurrentes. Sin embargo, la endoscopia inmediata está indicada en pacientes con síntomas de alarma, en particular pérdida de peso, disfagia, anorexia, vómitos significativos, anemia o signos de hemorragia oculta o franca. Tabla 139, 3. Vías y herramientas diagnósticas en la enfermedad ulcerosa. Vía 1. Diagnóstico morfológico. Gastroduodenoscopia, contraste de bario, alternativa inferior, ecografía endoscópica, solo en determinados casos, tomografía computarizada, útil en casos seleccionados. Vía 2. Diagnóstico etiológico. Pruebas para la detección del Helicobacter pylori. Estudio histológico de la mucosa gástrica con las tinciones adecuadas, prueba de antígeno en heces, prueba de aliento con urea carbono 13, anticuerpos séricos. Úlcera asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Antecedentes de ingestión de medicamentos, agregación plaquetaria reducida, identificación molecular de fármacos, profármacos, metabolitos, una prueba compleja, costosa. Síndromes hipersecretores ácidos. Elevación de la gastrina sérica, pruebas de provocación de gastrina, secretina intravenosa, comida, análisis de jugo gástrico, titulación del ácido. Exploración endoscópica. La exploración endoscópica, que es la prueba diagnóstica de referencia, presenta sensibilidad y especificidad elevadas para la detección de la enfermedad ulcerosa. Las localizaciones más comunes de una úlcera péptica son el estómago y el bulbo duodenal, aunque también pueden darse casos en el esófago, el intestino delgado y el divertículo de Meckel revestido de mucosa gástrica heterotópica. La ecografía endoscópica permite asimismo detectar un componente submucoso no sospechado o el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, que se da en casos de neoplasia gástrica, de linfoma y de rinitis plástica. Las úlceras en la pared dorsal del bulbo duodenal, en particular en la transición del bulbo a la porción descendente posvulvar del duodeno, son más difíciles de visualizar, y en ocasiones requieren la utilización de un endoscopio de visión lateral, particularmente cuando es necesario un tratamiento endoscópico. Otras regiones en las que las úlceras gastroduodenales pueden pasar desapercibidas son el cardias y el ángulo gástrico. Las lesiones de Dieulafoy pueden ser difíciles de diagnosticar al caracterizarse por defectos mucosos pequeños y hemorragia intermitente. Algunos pacientes requieren más de una endoscopia, preferiblemente durante la hemorragia aguda, para localizar la lesión. La endoscopia también resulta útil para determinar la presencia de trastornos concomitantes, incluidas esofagitis y duodenitis, o para la detección de complicaciones como hemorragia o vaso visible. Para la obtención de muestras de biopsia, para evaluación histológica o detección del Helicobacter pylori, o para las potenciales intervenciones terapéuticas.
Estenosis. En casos poco habituales, como una posible estenosis que bloquee el avance del endoscopio, está indicado el tránsito varitado convencional. Si se sospecha una enfermedad neoplásica subyacente, son necesarios estudios adicionales mediante ecoendoscopia o tomografía computarizada. El endoscopista debe obtener muestras de biopsia de todas las úlceras y en especial de aquellas que presenten aspecto sospechoso, a fin de descartar posibles enfermedades neoplásicas subyacentes. Dado que la probabilidad de carácter maligno en las úlceras duodenales es menor, no se suelen solicitar biopsias salvo en caso de sospecha específica de neoplasia maligna. Diagnóstico etiológico. El diagnóstico puede orientarse hacia el establecimiento de la causa de la úlcera. El primer paso es determinar si Helicobacter pylori está presente, ya que este es el principal factor de riesgo de enfermedad ulcerosa y puede contribuir al desarrollo de úlceras producidas por antiinflamatorios no esteroideos y otras causas desencadenantes. Pruebas de detección de Helicobacter pylori. En poblaciones con alta prevalencia de Helicobacter pylori, casi todos los pacientes con úlcera péptica son positivos para Helicobacter pylori, por lo que las pruebas diagnósticas suponen un escaso valor añadido, excepto en el caso de que sean necesarias pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. La prevalencia de la bacteria se mantiene elevada entre los inmigrantes de los países en vías de desarrollo, donde la mayor parte de la población se convierte en positiva para Helicobacter pylori en su juventud. En los países occidentales, aproximadamente el 50% de las personas de más de 65 años están colonizadas por Helicobacter pylori, si bien esta prevalencia disminuye hasta el 20% en menores de 30 años. En personas jóvenes la proporción de pacientes con úlcera negativos para Helicobacter pylori es mayor que la registrada en pacientes mayores, lo que hace que la prueba de detección de Helicobacter pylori, seguida del correspondiente tratamiento en pacientes positivos, resulte más atractiva que el tratamiento empírico. La presencia de Helicobacter pylori puede constatarse mediante 4 procedimientos diferentes. El examen histológico de las biopsias de mucosa gástrica, bien la tinción sistemática con hematoxilina y eosina o una tinción específica, como la de Warthin-Starry, que es el procedimiento estándar cuando la endoscopia se realiza inicialmente para establecer el diagnóstico, es sensible y específico para la detección de Helicobacter pylori. No obstante, la precisión de la técnica puede verse afectada por errores en la toma de muestras, la inadecuada orientación de la muestra o el tratamiento reciente con inhibidores de la bomba de protones o antibióticos. Serología y prueba de los antígenos de Helicobacter pylori. Una segunda opción es la serología, que es una prueba relativamente sencilla y poco costosa, pero que tiene escaso valor predictivo en áreas en las que la prevalencia de Helicobacter pylori es baja. La serología no es útil para confirmar si la bacteria ha sido erradicada con antibióticos, ya que pueden pasar 6 meses, o incluso 1 o 2 años, hasta que los anticuerpos frente a Helicobacter pylori disminuyan hasta niveles indetectables. Ninguna de las pruebas diagnósticas que no implican realización de endoscopia pueden determinar si está presente una úlcera. Una tercera opción es la prueba de los antígenos de Helicobacter pylori en heces, cuya exactitud se parece a la de la prueba serológica normalizada. Por último, la prueba de aliento con urea marcada con carbono 13 o carbono 14, que se basa en la actividad de ureasa de Helicobacter pylori, es una prueba no invasiva y relativamente sencilla, y que, no obstante, resulta más costosa que las de heces o sanguíneas. Aunque la prueba normalmente se negativiza desde el momento en el que se inicia el tratamiento, se recomienda realizarla en un plazo mínimo de 6 a 8 semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico para reducir los falsos negativos. Antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos se suelen considerar como supuesta causa de úlcera, en función de la información obtenida del paciente. La valoración del uso de antiinflamatorios no esteroideos en un paciente que se presenta con úlcera resulta en ocasiones compleja, tanto porque son medicamentos que se toman con frecuencia y de manera intermitente como por la amplia variedad de fármacos de este grupo que pueden obtenerse sin receta en la mayoría de los países. La utilización de antiinflamatorios no esteroideos se suele evaluar mediante una anamnesis detallada, centrándose no solo en los fármacos actuales o recientes ni sobre todo en los tratamientos con medicamentos de acceso no controlado y sin receta, sino también en síntomas de dolor, por ejemplo, musculoesquelético. En ocasiones es útil recabar información de otras personas, como familiares, médicos de familia o farmacéuticos.
Si se sospecha un uso oculto de antiinflamatorios no esteroideos, pueden determinarse directamente las concentraciones séricas o urinarias de ácido acetilsalicílico y derivados de antiinflamatorios no esteroideos o, en el caso del ácido acetilsalicílico, es posible proceder a la valoración indirecta, mediante un examen de agregación plaquetaria, aunque no se trata de pruebas comunes en la práctica clínica. Síndromes hipersecretores. Los síndromes hipersecretores no relacionados con Helicobacter pylori ni antiinflamatorios no esteroideos son causas poco frecuentes de enfermedad ulcerosa que se diagnostican mediante pruebas especiales. El síndrome de Zollinger-Ellison debe considerarse como causa probable en pacientes con úlceras múltiples, particularmente en localizaciones poco habituales, como las distales al bulbo duodenal, y cuando haya diarrea, infrecuente en la enfermedad ulcerosa péptica relacionada con Helicobacter pylori. Los síndromes hipergastrinémicos, síndrome de Zollinger-Ellison, hiperplasia de células G antrales, se diagnostican mejor mediante determinación de las concentraciones séricas de gastrina, tanto basales como tras estimulación con secretina intravenosa, detección de gastrinoma, o con una comida de prueba, detección de hiperplasia de células G antrales. Cuando se detectan precozmente, los gastrinomas pueden ser resecables. El análisis del jugo gástrico, que se realiza mediante la colocación de una sonda nasogástrica para aspirar los jugos gástricos y cuantificar la producción de ácido gástrico, tanto basal como tras estimulación con pentagastrina subcutánea, está indicado solo en dos circunstancias poco habituales. En pacientes que presentan concentraciones séricas de gastrina elevadas indicativas de síndrome de Zollinger-Ellison o hiperplasia de células G antrales, pero que presentan respuestas equívocas a las pruebas de provocación gástrica estándar. Y en pacientes que presentan signos indirectos de hipersecreción gástrica, como pliegues hipertrofiados, abundante líquido claro en la endoscopia, con concentraciones de gastrina normales y pruebas de provocación negativas, pero que aún se mantienen hipersecretores, como en el caso de los pacientes con úlcera recurrente, a pesar de haberse sometido a vagotomía, con o sin antrectomía. Se considera que la prueba es positiva cuando la producción de ácido basal es mayor de 15 miliequivalentes por horas, o mayor de 5 miliequivalentes por horas en pacientes postoperatorios. Síndrome de Zollinger-Ellison. El diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison se confirma mejor con un análisis del jugo gástrico que muestre una producción de ácido basal superior a 15 miliequivalentes por horas, asociado a una concentración de gastrina sérica en ayunas superior a 1000 picogramos por mililitro en presencia de un pH gástrico inferior a 2. Para evitar el engorroso análisis gástrico, puede resultar adecuada una determinación de pH que ponga de manifiesto un pH en ayunas de 2 o menos. Cuando las concentraciones de gastrina oscilan entre 100 y 1000 picogramos por mililitro y el pH intragástrico es superior a 2, un incremento de la gastrina sérica de más de 200 picogramos por mililitro después de una prueba de estimulación con secretina es indicativo del diagnóstico. La elevación de la concentración de gastrina sérica por sí sola no es suficiente para establecer el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison, debido a que la gastrina sérica tiende a aumentar en el tiempo en caso de gastritis atrófica y también puede estar muy incrementada en pacientes sometidos a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Otras causas. En enfermos en los que la úlcera gastroduodenal no pueda atribuirse a colonización con Helicobacter pylori, uso de antiinflamatorios no esteroideos o síndrome hipersecretor, el establecimiento de un diagnóstico etiológico definido puede requerir una evaluación más completa, comenzando por una historia médica que se oriente hacia la intervención de otros agentes ulcerógenos y la presencia de síntomas que sugieran una posible enfermedad sistémica subyacente. El paso siguiente ha de ser la evaluación de las muestras de biopsia de los bordes de la úlcera y del antro, el cuerpo y el duodeno. Es posible que las muestras de biopsia pongan de manifiesto signos patentes o de sospecha de neoplasia maligna, en particular de adenocarcinoma o linfoma. En tales casos, la evaluación diagnóstica ulterior ha de incluir la estadificación de la neoplasia maligna. Estos datos pueden combinarse con indicios proporcionados por la evaluación endoscópica, incluido el carácter y la localización de la úlcera, los signos de isquemia y los signos de inflamación en otras localizaciones. Una evaluación más detallada debe dirigirse hacia la posible presencia de trastornos sistémicos y puede incluir radiografía de tórax, angiografía, ileocolonoscopia y tomografía computarizada abdominal. Diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial de los síntomas similares a los de la úlcera comprende numerosos trastornos de los órganos abdominales superiores, incluidas las enfermedades malignas del estómago, el duodeno, el páncreas o las vías biliares. El diagnóstico diferencial de los síntomas abdominales altos incluye también enfermedades hepáticas y cálculos biliares, pancreatitis y trastornos de la motilidad. En numerosos pacientes con síntomas dispépticos abdominales altos no es posible identificar causas subyacentes. Dentro de este grupo de etiologías no ulcerosas y de dispepsia funcional, en ocasiones son característicos los síntomas de reflujo gastroesofágico, ulcerosos o de dismotilidad. Algunos pacientes, en general el 5%, se benefician de la erradicación del Helicobacter pylori, con una leve disminución de los síntomas de dispepsia a lo largo de un período de entre 12 y 24 meses. Sin embargo, la dispepsia funcional no es una causa confirmada ni ampliamente aceptada para el tratamiento de Helicobacter pylori. Si el tratamiento se considera en un caso determinado, tanto el médico como el paciente deben estar preparados para afrontar la posible persistencia de los síntomas a pesar de la erradicación de la bacteria, así como a la posible aparición de Helicobacter pylori resistente a los antimicrobianos, lo que a veces da lugar a una espiral de varios ciclos terapéuticos con la intención de erradicar los microorganismos resistentes. Entorno diagnóstico. Presentación clínica aguda o inicial. Los pacientes jóvenes, menor o igual que 45 años, sin síntomas de alarma, o con signos tales como anemia, pérdida rápida de peso u otras evidencias de enfermedad grave, no requieren necesariamente endoscopia, ya que es posible que los indicios sugieran que la enfermedad maligna es improbable. Cuando un paciente que vive en una parte del mundo con prevalencia relativamente alta de infección por Helicobacter pylori, mayor que 10% de la población positiva, es atendido por un médico, puede iniciarse un planteamiento de prueba y tratamiento con una determinación del antígeno en heces de la bacteria, una prueba de aliento de urea o una prueba serológica para Helicobacter pylori. Pese a su práctica habitual, jamás se ha documentado, sin embargo, que el planteamiento de prueba y tratamiento mejore la evolución, salvo que exista una enfermedad ulcerosa péptica confirmada en la endoscopia. Si la prueba Helicobacter pylori es positiva, se puede tratar al paciente con la medicación correspondiente para erradicar Helicobacter pylori y observarlo durante 4 a 6 semanas. Si un paciente con síntomas dispépticos está tomando un antiinflamatorios no esteroideos, por vía oral o parenteral, la primera modalidad terapéutica consiste en suspender esta medicación y prescribir un inhibidor de la bomba de protones durante 4 a 6 semanas. Si el resultado de Helicobacter pylori es negativo y el enfermo no toma ningún antiinflamatorios no esteroideos, o no mejora tras la retirada de esta medicación, está indicada una endoscopia para averiguar si existe una úlcera. Examen histológico o prueba de ureasa. Sin embargo, lo habitual es que los gastroenterólogos suelan proceder directamente a la endoscopia. Si no se aprecian anomalías aparentes o si el estudio endoscópico pone de manifiesto una gastritis sin úlcera evidente, puede obtenerse una biopsia para confirmar la presencia de Helicobacter pylori mediante examen histológico o prueba de ureasa. Si se detecta Helicobacter pylori en la biopsia endoscópica, se puede aplicar tratamiento de erradicación. No obstante, la eficacia en la erradicación de Helicobacter pylori, como alivio de los síntomas dispépticos funcionales, solo se alcanza en un número de casos de un 5 a un 13% mayor que con el placebo. El tratamiento de erradicación aumenta el riesgo de los síntomas de reflujo, sobre todo entre los pacientes asiáticos. Si en el examen endoscópico se detecta una úlcera, su localización condicionará el enfoque subsiguiente. Una úlcera en el bulbo duodenal supone solo una remota posibilidad de lesión maligna y no requiere ser examinada mediante biopsia. En cambio, la biopsia es obligada en caso de que la endoscopia localice una lesión ulcerosa gástrica, dado que la enfermedad gástrica maligna puede dar lugar en primera instancia a manifestaciones clínicas similares y, morfológicamente, se asemeja en ocasiones a la enfermedad ulcerosa benigna. Incluso en el caso de que la valoración histológica no identifique un proceso maligno, se recomienda repetir la endoscopia aproximadamente un mes después del tratamiento para verificar la cicatrización y tomar una biopsia de la cicatriz. Tratamiento. Gastritis aguda y crónica. Úlceras asociadas a Helicobacter pylori. A menudo las úlceras asociadas a Helicobacter pylori remiten de forma espontánea, aunque el tratamiento de supresión ácida acelera la curación y mejora los síntomas.
Un ciclo de 4 semanas de tratamiento de supresión ácida cura el 70 al 80% de las úlceras, porcentaje que llega a aumentar hasta el 90% tras 8 semanas. Si la infección por Helicobacter pylori persiste, las úlceras remiten en un porcentaje de pacientes comprendido entre el 50 y el 90% en un plazo de 12 a 24 meses. Dicho porcentaje se reduce al 20 al 30% con mantenimiento de la supresión ácida y llega a menos del 5% con erradicación de Helicobacter pylori. El tratamiento de erradicación es, pues, obligado. El éxito del tratamiento de erradicación depende mucho de la observancia terapéutica y de la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia de Helicobacter pylori al metronidazol varía entre el 10 y el 80% en el mundo. La resistencia a la claritromicina está aumentando y oscila entre el 10 y el 30% en muchas regiones, debido a la difusión de los macrólidos para tratar las infecciones respiratorias altas. La resistencia a la amoxicilina y la tetraciclina ocurre pocas veces y no se suele destacar en la práctica clínica. Ante este aumento mundial de la prevalencia de resistencia a los antimicrobianos, se siguen modificando los regímenes para erradicar Helicobacter pylori. Tratamiento triple. El régimen convencional es el tratamiento triple durante 7 a 14 días. Se combina un inhibidor de la bomba de protones con 2 antibióticos, en general combinaciones de amoxicilina, un nitroimidazol, y claritromicina, que se sustituye a veces por levofloxacino. El tratamiento triple durante 10 a 14 días ofrece una ventaja del 4 al 8% sobre el tratamiento de 7 días, que explica por qué este último se ha quedado obsoleto. Además, el tratamiento con la dosis doble del inhibidor de la bomba de protones, dosis equivalente a 40 mg de omeprazol 2 veces al día, aumenta también las tasas de erradicación en un 10%. Si fracasa este tratamiento, se aconseja un ciclo de tratamiento cuádruple durante 10 días. Este régimen de segunda línea erradica Helicobacter pylori en un 80% más de los casos. Resistencia a los antimicrobianos. Dada la prevalencia creciente de resistencia a los antimicrobianos, se están sustituyendo cada vez más los tratamientos triples por tratamientos cuádruples iniciales. El tratamiento cuádruple basado en bismuto consiste en un inhibidor de la bomba de protones, un compuesto de bismuto y 2 antibióticos, en general tetraciclina y nitroimidazol. Este régimen erradica el Helicobacter pylori entre el 80 y el 95% de los casos. Los tratamientos cuádruples sin bismuto se basan en un inhibidor de la bomba de protones más 3 antibióticos, que suelen administrarse durante 10 días y a veces hasta 14 días. Las 3 formas de tratamiento cuádruple sin bismuto, secuencial, híbrida y concomitante, se diferencian en la pauta de dosificación de los antibióticos. El tratamiento secuencial consiste en un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina, que suele administrarse durante 5 días, seguido de un inhibidor de la bomba de protones más claritromicina y nitroimidazol durante 5 días más. El tratamiento secuencial de 10 días mejora los resultados del tratamiento triple durante 7 a 10 días y posee la misma eficacia que el tratamiento triple de 14 días. El tratamiento híbrido comienza con la misma combinación de inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina durante 5 días y prosigue con amoxicilina durante los 5 días siguientes junto con claritromicina y metronidazol. Para el tratamiento concomitante se administran estos mismos fármacos de forma simultánea durante 10 a 14 días. Se han utilizado, a veces, otras combinaciones de antibióticos. El tratamiento concomitante es el más eficaz, sobre todo si se ha administrado durante 14 días con un inhibidor de la bomba de protones en dosis de 40 mg, 2 veces al día. Erradicación de Helicobacter pylori. La continuación del tratamiento de supresión ácida después de la administración de antibióticos es necesaria solo en casos en los que los síntomas persistan o en casos de enfermedad ulcerosa complicada hasta que se haya confirmado la erradicación de Helicobacter pylori. La constatación de la eficacia terapéutica debe retrasarse al menos un mes tras el final del tratamiento a fin de evitar falsos negativos relacionados con la supresión temporal del microorganismo sin que se haya producido la erradicación. Cuando es necesario realizar una nueva endoscopia, por ejemplo en una úlcera que requiere repetición del examen histológico para descartar una posible neoplasia maligna, la nueva valoración selectiva de Helicobacter pylori puede realizarse en muestras de biopsia gástrica para examen histológico, cultivo o prueba de ureasa.
Si no hay indicaciones clínicas para repetir la endoscopia, el estado de la bacteria se determina mediante una prueba de aliento con urea, 13C, antígeno de Helicobacter pylori en heces o serología repetida. La determinación serológica se basa en una disminución de más del 40% o 50% en los niveles de inmunoglobulina G en los primeros 6 meses siguientes al tratamiento, en comparación con los valores anteriores al mismo. En condiciones ideales, la muestra previa al tratamiento, congelada, y la posterior al tratamiento deberían examinarse de manera simultánea en el mismo laboratorio con la misma técnica. Tras la erradicación satisfactoria de Helicobacter pylori, el riesgo de infección recurrente en la mayoría de la población es reducido. En una parte minoritaria de los pacientes, las úlceras recidivan, bien por reinfección, bien por presencia de otro factor ulcerógeno, en especial el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Enfermedad relacionada con uso de antiinflamatorios no esteroideos. En pacientes diagnosticados de enfermedad péptica ácida mientras están tomando antiinflamatorios no esteroideos o ácido acetilsalicílico, el primer paso es interrumpir esta medicación. La supresión ácida con inhibidores de la bomba de protones, en dosis similares a las empleadas para Helicobacter pylori, da lugar a la remisión del 85% de las úlceras gástricas y a más del 90% de las duodenales inducidas por antiinflamatorios no esteroideos en 8 semanas de tratamiento. Mientras que la supresión de ácido con un antagonista de los receptores de histamina 2, equivalente a 300 mg de ranitidina, 2 veces al día, determina la curación de aproximadamente el 70% de las úlceras en un plazo de 7 semanas. El misoprostol, un agente protector de la mucosa, 200 mg 4 veces al día, tiene un efecto similar a los bloqueantes de la histamina 2. El tratamiento debe prolongarse al menos durante 8 semanas, y es necesario un tratamiento de mantenimiento en pacientes que continúan tomando antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras gástricas, las lesiones de mayores dimensiones y las recidivantes se curan más despacio. La aparición de una úlcera durante el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos indica una posible relación causal, aunque los pacientes también pueden someterse a pruebas de Helicobacter pylori. En sujetos positivos para Helicobacter pylori cabe la posibilidad de tomar en consideración el tratamiento de erradicación, si bien no hay parámetros clínicos evidentes que distingan entre estos factores etiológicos. En pacientes que continúan tomando antiinflamatorios no esteroideos, el tratamiento de mantenimiento con un inhibidor de la bomba de protones es superior a la erradicación de Helicobacter pylori en la prevención de la recidiva de la úlcera, excepto en pacientes que tomen ácido acetilsalicílico, en los que la erradicación de la bacteria por sí sola es en ocasiones curativa. Tabla 139, 4. Perspectiva general de los antibióticos usados para la erradicación de Helicobacter pylori. Tipo de fármaco, el fármaco tratamiento triple, dosis del tratamiento cuádruple basado en bismuto, dosis del tratamiento cuádruple sin bismuto. De supresión ácida. Inhibidor de la bomba de protones, fármaco tratamiento triple, 20 a 40 mg 2 veces al día, cuádruple con bismuto, y sin bismuto, 20 a 40 mg 2 veces al día. Antimicrobianos estándar. Compuesto de bismuto, cuádruple con bismuto, 2 comprimidos 2 veces al día. Amoxicilina, fármaco tratamiento triple, cuádruple con bismuto, y sin bismuto, 1 gramo 2 veces al día. Metronidazol, fármaco tratamiento triple, y cuádruple sin bismuto, 500 mg 2 veces al día, cuádruple con bismuto, 500 mg 3 veces al día. Claritromicina, fármaco tratamiento triple, 500 mg 2 veces al día. Tetraciclina. Cuádruple con bismuto, 500 mg 4 veces al día. Antimicrobianos de rescate. Levofloxacino, fármaco tratamiento triple, el cuádruple con bismuto, y sin bismuto, 500 mg 2 veces al día. Rifabutina, fármaco tratamiento triple, 150 mg 2 veces al día. Furazolidona, fármaco tratamiento triple, y cuádruple con bismuto, 100 mg 2 veces al día. Doxiciclina. Cuádruple con bismuto, y sin bismuto, 100 mg 2 veces al día. Nitazoxanida. Cuádruple con bismuto, y sin bismuto, 500 mg 2 veces al día. Enfermedad ulcerosa idiopática. Los pacientes con enfermedad ulcerosa idiopática, en la que las causas subyacentes no se conocen a pesar de proceder a una minuciosa evaluación de las mismas, se tratan principalmente mediante supresión ácida, generalmente con un inhibidor de la bomba de protones, ya que están expuestos a riesgo importante de recidiva.
Una vez que la causa se ha identificado y se ha tratado adecuadamente, se puede suspender la supresión ácida si no existen factores de riesgo adicionales de enfermedad ulcerosa, como tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos o infección por Helicobacter pylori. Si no se aclara la causa de la úlcera idiopática y hay dudas sobre la idoneidad de las pruebas diagnósticas de Helicobacter pylori, se puede plantear un tratamiento empírico de erradicación, sobre todo si hay signos histológicos de gastritis crónica activa sin ninguna otra explicación. Si guarda relación con una infección no detectada por Helicobacter pylori, la gastritis debería desaparecer lentamente después de un tratamiento de erradicación satisfactorio. Prevención. Gastritis aguda y crónica. Prevención primaria. En pacientes con síntomas de dispepsia se plantea a veces una estrategia de prueba y tratamiento para la colonización por Helicobacter pylori, aunque no hay un modo específico de prevenir la enfermedad ulcerosa asociada a Helicobacter pylori. En cambio, la prevención primaria de la úlcera asociada a antiinflamatorios no esteroideos es profusamente recomendada para pacientes de alto riesgo, por úlcera previa, enfermedad concomitante grave, uso de warfarina o corticoides en dosis elevadas o edad avanzada, mayor que 65 años. Los bloqueantes de histamina 2, a una dosis equivalente a 300 miligramos de ranitidina 2 veces al día, previenen parcialmente la enfermedad ulcerosa duodenal durante el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, pero no tienen efecto en la prevención de las úlceras gástricas más que en dosis elevadas, equivalentes a 40 miligramos de famotidina 2 veces al día. Los inhibidores de la bomba de protones, a una dosis equivalente a 20 miligramos de omeprazol una vez al día, y el misoprostol, en dosis variables de 400 a 800 miligramos por día, protegen parcialmente contra las úlceras tanto gástricas como duodenales durante el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El misoprostol y los inhibidores de la bomba de protones son igualmente eficaces, aunque el cumplimiento del tratamiento es menor en el caso del misoprostol como consecuencia de sus efectos adversos. Los pacientes deben ser advertidos de la importancia del cumplimiento, ya que menos de un 80% del cumplimiento en gastroprotección se asocia a un riesgo de desarrollo de enfermedad ulcerosa superior al doble que el de los pacientes en los que el cumplimiento es correcto. Durante el tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas está indicada la prevención primaria para esos mismos grupos de riesgo, por medio de un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista de los receptores de histamina 2. Prevención secundaria. La prevención secundaria de la úlcera asociada a Helicobacter pylori es obligada y se centra en la erradicación bacteriana satisfactoria. Las pruebas destinadas a verificar el estado de colonización de Helicobacter pylori tras el tratamiento de erradicación están indicadas en pacientes con enfermedad ulcerosa complicada previa o con síntomas persistentes o recurrentes después de dicho tratamiento, así como en pacientes que no hayan completado el ciclo terapéutico. La prevención secundaria de la enfermedad ulcerosa relacionada con antiinflamatorios no esteroideos se consigue de manera preferente mediante suspensión de la administración de los fármacos. En pacientes que han de continuar tomándolos, se recomienda cambiar a un inhibidor selectivo de la oxigenasas 2 en combinación con un inhibidor de la bomba de protones, a una dosis equivalente a 20 miligramos de esomeprazol una vez al día, en especial en el caso de pacientes con enfermedad ulcerosa complicada. Esta combinación se asocia a menor riesgo de complicaciones de úlcera péptica secundaria que el tratamiento con el inhibidor de la oxigenasas 2 solo. La prevención secundaria de las úlceras recurrentes en pacientes que toman ácido acetilsalicílico depende del estado de colonización de Helicobacter pylori. En pacientes positivos para Helicobacter pylori, la erradicación de la bacteria es tan eficaz como los inhibidores de la bomba de protones en la prevención de las úlceras recurrentes. En pacientes negativos para Helicobacter pylori, debe prescribirse un tratamiento de supresión ácida, a una dosis equivalente a 20 miligramos de esomeprazol 2 veces al día. La prevención secundaria de la enfermedad ulcerosa idiopática consiste fundamentalmente en tratamiento de mantenimiento con inhibidores de la bomba de protones y abordaje terapéutico de la enfermedad subyacente. Si se duda de la exactitud en la evaluación diagnóstica de Helicobacter pylori, se puede plantear un ciclo empírico de tratamiento de erradicación. Complicaciones. Gastritis aguda y crónica. Hemorragia. La hemorragia, que es la complicación más frecuente de la enfermedad ulcerosa péptica, se registra aproximadamente en 1 de cada 6 pacientes con úlcera en el curso de su enfermedad ulcerosa activa.
Las úlceras producidas por antiinflamatorios no esteroideos son responsables de una gran parte de estas hemorragias. Así, la úlcera péptica es la principal causa de hemorragia gastrointestinal alta no varicosa, y es responsable del 40 al 60% de los casos en la mayoría de las poblaciones. La hemorragia se asocia a un riesgo del 5 al 15% de reaparición del sangrado y de hasta el 10% de mortalidad. La hemorragia puede producirse en forma de secuencia continua a partir de un episodio agudo grave asociado a shock hemodinámico y a elevada mortalidad o en forma de pérdida de sangre lenta e intermitente, que da lugar a una anemia crónica. Aproximadamente el 80% de los pacientes con úlceras sangrantes refieren antecedentes de enfermedad sintomática previa y del 20 al 30% han sufrido una hemorragia previa. La valoración de la magnitud de la hemorragia es de una importancia capital para determinar la necesidad de transfusión y el tratamiento subsiguiente. Los niveles iniciales de hematócrito pueden inducir a error y es probable que estén reducidos debido a la hemodilución. La hemorragia rápida suele hacerse aparente en función de los signos clínicos: palidez, presión sistólica menor o igual que 100 milímetros de mercurio, pulso mayor o igual a 100 latidos por minuto. En estos casos están indicadas la reanimación y la transfusión destinadas a evitar el colapso circulatorio. La mortalidad está particularmente relacionada con complicaciones de la hemorragia, como aspiración y exacerbación de enfermedades subyacentes, tales como enfermedades pulmonares, cardiovasculares, renales y hepáticas. En ocasiones poco frecuentes, los pacientes pueden realmente perder sangre hasta morir, en especial cuando se ve afectada una gran arteria, por ejemplo, cuando una úlcera en la parte posterior del bulbo duodenal perfora la arteria gastroduodenal. Por eso, la detención de este tipo de hemorragia constituye una urgencia médica. Tabla 139, 5. Parámetros de los sistemas de puntuación de la hemorragia digestiva alta de Rocalle, Blatchford y AIM 65. Tratamiento inicial. El tratamiento inicial está orientado hacia la estabilización hemodinámica. La endoscopia es la base del mismo y ha de realizarse de forma urgente o en las primeras 24 horas desde la presentación en casos de alto riesgo, sobre todo en pacientes hemodinámicamente inestables, que requieren transfusión o que presentan enfermedades concurrentes graves. La endoscopia puede llevarse a cabo para confirmar el origen de la hemorragia y, si es necesario, aportar el tratamiento adecuado para detener el sangrado y prevenir la recurrencia del mismo. El aspecto de la úlcera determina la necesidad de tratamiento endoscópico y el riesgo de reaparición del sangrado y mortalidad. Las úlceras con base limpia y las que presentan manchas planas pigmentadas tienen bajo riesgo de nueva hemorragia y no requieren tratamiento endoscópico. Por el contrario, las úlceras con hemorragia activa o estigmas de sangrado reciente, en particular en un vaso visible o un coágulo adherente, requieren tratamiento para detener la hemorragia y reducir el alto riesgo de recurrencia. El tratamiento endoscópico puede dar lugar a una reducción a 1/3 de los episodios de recurrencia hemorrágica y de la necesidad de intervención y a una disminución del 40% en la mortalidad. Las modalidades de tratamiento incluyen inyección de adrenalina o de un esclerosante, termocoagulación y presión mecánica con clips. Tabla 139, 6. Resultados de la endoscopia en pacientes con úlcera sangrante. Resultado endoscópico, características de la úlcera, y riesgo de hemorragia recurrente. Hemorragia activa. Hemorragia arterial, 80 al 90%. Hemorragia babeante 10 al 30%. Estigmas de hemorragia reciente. Vaso visible no sangrante, 50 al 60%. Coágulo adherente 25 al 35%. Mancha pigmentada plana 0 al 8%. Ausencia de signos de hemorragia. Base de la úlcera limpia 0 al 12%. Termocoagulación. La termocoagulación puede llevarse a cabo por contacto directo, por ejemplo con una sonda térmica, o por un método sin contacto, por ejemplo mediante coagulación con plasma de argón. La eficacia de estos métodos es, en general, equiparable, excepto por el hecho de que la inyección de adrenalina por sí sola resulta inferior a otras modalidades, aunque en cambio puede ser de utilidad en combinación con cualquiera de ellas. Si se halla un coágulo adherente, es necesario intentar eliminarlo con flujo de agua o con un asa a fin de valorar la base ulcerosa subyacente y proceder al tratamiento de los posibles vasos visibles subyacentes a fin de reducir el riesgo de reaparición del sangrado.
Inhibidores de la bomba de protones. La administración preendoscópica de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, a una dosis equivalente a 80 mg de esomeprazol, seguida por infusión continua de 8 mg por hora hasta la endoscopia, reduce la hemorragia y la necesidad de transfusión, la reaparición de la hemorragia o la muerte. En los pacientes con hemorragia activa o signos de sangrado reciente, el tratamiento endoscópico debe ir seguido de administración intravenosa de un bolo de un inhibidor de la bomba de protones a una dosis equivalente a 80 mg de esomeprazol durante 30 minutos, seguida por infusión continua de 8 mg por hora durante 72 horas, con el fin de disminuir la reaparición de la hemorragia y la necesidad de ulteriores intervenciones. Otros abordajes como el uso de ácido tranexámico, vasopresina, somatostatina y octreótido deben considerarse experimentales. Una segunda endoscopia no está indicada como procedimiento de rutina, aunque puede considerarse en casos de muy alto riesgo, en especial cuando existen dudas sobre la idoneidad de la visualización o el tratamiento iniciales. Recurrencias hemorrágicas. En torno al 70 al 80% de las recurrencias hemorrágicas se producen en los 3 primeros días y en general se tratan con repetición de la endoscopia. Si ésta no consigue detener la hemorragia o evitar la recurrencia, la cirugía y la radiología intervencionista son opciones equivalentes. La cirugía incluye el suturado de la úlcera y la oclusión de la arteria de alimentación, que suele ser la gastroduodenal. La radiología intervencionista emplea la angiografía para insertar una espiral en el vaso responsable en el lugar de la hemorragia. La experiencia observacional registrada en los diversos centros indica que cada uno de estos métodos es de eficacia equiparable cuando es realizada por profesionales experimentados, por lo que la elección depende de la disponibilidad y la capacidad a nivel local. Hemorragia gastrointestinal alta. El riesgo de muerte por hemorragia gastrointestinal alta puede estimarse mediante 5 parámetros clínicos y endoscópicos. En numerosos estudios, la mortalidad de pacientes con úlcera péptica sangrante fue inferior al 2% en los pacientes con una puntuación de 2 o menos, del 10% en los que tenían puntuaciones de entre 3 y 5, y de más del 46% en los que presentaban 6 puntos o más. El tratamiento de los pacientes que se recuperan tras una hemorragia por úlcera péptica es similar al de los pacientes con úlceras normales. La erradicación del Helicobacter pylori proporciona una excelente protección contra la recurrencia y el resangrado. Las úlceras por antiinflamatorios no esteroideos se tratan preferentemente mediante la suspensión de su uso o, si ello no es viable, mediante la combinación de un inhibidor de la oxigenasas 2 y un inhibidor de la bomba de protones, a una dosis equivalente a 20 mg de esomeprazol 2 veces al día. En pacientes con antecedentes de hemorragia ulcerosa y enfermedad cardiovascular concomitante que precisa tratamiento antiagregante, la combinación de ácido acetilsalicílico en dosis bajas y un inhibidor de la bomba de protones en dosis equivalentes a 20 mg de esomeprazol 2 veces al día se asocia a menor riesgo de úlcera complicada que el que presenta el clopidogrel en monoterapia. Cuando un paciente que requiere tratamiento antiagregante se presenta con una úlcera sangrante, dicho tratamiento ha de mantenerse o reanudarse lo antes posible si el riesgo de que se produzca un episodio cardiovascular es superior al planteado por la hemorragia recurrente. Perforación. La perforación puede manifestarse como un episodio agudo en el que el contenido gástrico se vierte a la cavidad peritoneal o, de forma más gradual, por penetración lenta de la úlcera en los tejidos adyacentes. Una perforación libre aguda da lugar a dolor abdominal súbito e intenso asociado a espasmo muscular, que produce rigidez en tabla del abdomen y otras manifestaciones de irritación peritoneal. Es frecuente el shock hemodinámico secundario. El diagnóstico clínico puede confirmarse en aproximadamente el 80% de los casos mediante radiografía abdominal simple con el paciente en pie, sentado o tumbado sobre el lado izquierdo. Si persisten las dudas, es posible realizar una tomografía computarizada. La leucocitosis y la elevación de la proteína C reactiva se desarrollan con rapidez, y puede registrarse una hiperamilasemia leve. El tratamiento se inicia con la corrección de los desequilibrios hemodinámicos y de líquidos y electrolitos. La aspiración nasogástrica resulta útil y se suelen administrar también antibióticos como profilaxis, por ejemplo, 1 gramo de amoxicilina clavulánico cada 8 horas por vía intravenosa. A no ser que exista contraindicación expresa, la cirugía de urgencia suele estar indicada, aunque a veces son preferibles planteamientos más conservadores.
Dado el éxito en la consecución de la curación a largo plazo de las úlceras mediante erradicación del Helicobacter pylori e interrupción del uso de antiinflamatorios no esteroideos, la sutura de la úlcera perforada puede resultar adecuada y permite evitar una vagotomía más radical, con o sin resección gástrica. Intratabilidad. Intratabilidad es un término aplicado exclusivamente al paciente con úlcera persistente incluso después de un tratamiento intensivo y prolongado con inhibidores de la bomba de protones. Los síntomas pueden estar o no presentes. Estos casos, poco frecuentes, pueden ser consecuencia de seguimiento inadecuado del tratamiento recomendado, uso oculto de medicamentos ulcerógenos u otras enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Crohn, isquemia, infección bacteriana por agentes distintos del Helicobacter pylori o infecciones virales. La vagotomía quirúrgica y la piloroplastia casi siempre pueden evitarse mediante la identificación de alguno de los factores mencionados y el establecimiento del correspondiente diagnóstico. Figura 139, 5. Radiografía abdominal simple de un paciente en decúbito supino con úlcera péptica perforada. La imagen muestra aire libre bajo el diafragma. Consumo de alcohol o bisfosfonatos. La enfermedad péptica ácida relacionada con consumo de alcohol o bisfosfonatos ha de tratarse mediante la interrupción de la ingestión del agente desencadenante. El tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison requiere dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones, y o cirugía. Por su parte, la enfermedad de Crohn, la vasculitis, la sarcoidosis, la policitemia vera, la amiloidosis y otras causas poco frecuentes de úlcera han de tratarse sobre la base del abordaje terapéutico de la enfermedad subyacente. Las úlceras de estrés y las de Cameron se tratan mediante supresión ácida intensa, por ejemplo, 20 mg de omeprazol 2 veces al día. Estenosis. La obstrucción del tracto de salida gástrico en la actualidad es una complicación poco habitual de la enfermedad ulcerosa, dada la generalización de la detección y el tratamiento precoces de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes que desarrollan una obstrucción clínicamente significativa han padecido una úlcera en el bulbo duodenal o el canal pilórico. El edema y la inflamación pueden desempeñar una función importante y, ocasionalmente, algún paciente con enfermedad activa se presenta con síntomas de obstrucción del tracto de salida gástrico, tales como náuseas, vómitos y éstasis gástrica, sin estenosis cerrada crónica. El tratamiento debe basarse en 3 elementos clave. El primero es la aspiración mediante sonda nasogástrica y lavado gástrico para eliminar los residuos retenidos en el estómago, seguida de inmediato por endoscopia. Este paso facilita el diagnóstico. Si cuando el tubo se pinza se reanudan los vómitos, en ocasiones es necesario mantener durante varios días la succión nasogástrica. El segundo paso es un tratamiento antisecretor intenso mediante inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa, en dosis equivalentes a un bolo de 80 mg de esomeprazol a lo largo de 30 minutos, seguido de infusión continua a 8 mg por horas. Por último es necesario proceder al tratamiento de la enfermedad ulcerosa subyacente, generalmente mediante erradicación del Helicobacter pylori e interrupción del uso de antiinflamatorios no esteroideos. Si el tratamiento inicial resuelve la situación clínica y el paciente puede volver a comer, con frecuencia no es necesario instaurar un nuevo tratamiento específico de la estenosis del tracto de salida. No obstante, si la cicatriz aparece fibrosa y tirante, en ocasiones es necesario recurrir a la dilatación endoscópica con balón o la cirugía. Pronóstico. La mayoría de las úlceras pépticas cura de manera espontánea en cuestión de semanas o meses. Sin embargo, si no se trata adecuadamente el trastorno de base, un porcentaje elevado de ellas recidivará. Las úlceras iniciales y recidivantes pueden ocasionar complicaciones. Las 4 complicaciones fundamentales son la refractariedad terapéutica, la perforación, la hemorragia y la estenosis. Cada una de estas situaciones exige una modalidad específica de tratamiento. Los pacientes con una enfermedad ulcerosa complicada corren particular riesgo de complicaciones recurrentes y precisan una evaluación cuidadosa para la prevención secundaria. Los pacientes que toman tratamiento supresor del ácido con antagonistas histamina 2 o inhibidores de la bomba de protones durante largo tiempo corren un riesgo doble de sufrir una carencia de vitamina B12.